comprobada de 50 millones de barriles. O sea, el 10% de la reserva se ha perdido en el derrame. Y es como que si a alguien le hubieran abierto una herida en una arteria. Esa es la diferencia. Aquí se agotó el contenido del buque y se acabó el derrame. Acá, mientras no se agote la reserva y mientras no cierres el pozo, entonces la arteria sigue saliendo y sigue saliendo y sigue saliendo. No para, es una hemorragia lo que hay ahí. Eso nunca se había dado en el planeta Tierra. Es la primera vez que se da este tipo de cosas. Y entonces nos pone a pensar hasta qué punto la codicia del ser humano, por más plata, por más energía, por lo que sea, se salió de perspectiva esta cosa y no sabemos cómo lo vamos a parar y si no se va a volver a repetir. Tengan en mente que esta compañía y otras compañías tienen más de 100 plataformas desparramadas por todo el planeta. Entonces, llegó el momento de pensar. Hay bastante información interesante ahí que está conectada a otra información. Hagamos una línea del tiempo respecto a Deepwater Horizon. Deepwater Horizon, como les decía, había sido construida en el año 2001. Entre 1998 la construcción terminó en el 2001 y fue construida en las industrias Hyundai de Corea por encargo de esta compañía Transocean, que en ese momento no se llamaba así, sino que tenía otro nombre. Después entra en funcionamiento, más o menos en el 2002, ya comenzó a funcionar en 2003, y en el 2009 alcanza su máxima perforación, 10.685 metros, teniendo en mente que el fondo está a 1.500 metros de profundidad, lo que representa una presión atmosférica, una presión en el fondo, más la atmosférica de aproximadamente entre 144 a 146 atmósferas. Eso es bastantísimo. Y pongan en mente, si tuviera el diagrama de fase de eso, cómo se comportaría. De cualquier sustancia, por ejemplo, el diagrama de fase del agua, el diagrama de fase del petróleo, incluso el diagrama de fase del metano. Ya les explico por qué del metano. Resulta que en esa superficie, en ese lecho marino del Golfo de México, es una de las superficies más ricas en metano hidratado, y de hecho la próxima semana en el laboratorio de química vamos a ver un experimento sobre el hidrato. No vamos a coger el metano hidratado porque es muy peligroso, vamos a coger otro hidrato, pero de eso se va a tratar la próxima semana en el laboratorio de química. Y entonces, el metano, todos lo conocemos que está como gas. Normalmente, de hecho, el punto de ebullición y el punto de fusión del metano están muy abajo de lo que nosotros conocemos como temperatura estándar a presión atmosférica. Creo que está por debajo de 0 grados, incluso el punto de ebullición del metano. O sea, siempre a nosotros nos lo vamos a ver como gas. Lo que pasa es que es una atmósfera. Aquí vamos a estar a 144 atmósferas en el lecho marino. Entonces, ¿qué pasa? ¿De dónde sale este metano? Toda esta zona, como es rica en pozos petroleros, el petróleo sufre un proceso, en materia orgánica está sufriendo un proceso de decomposición, una descomposición netamente anaeróbica, y en la descomposición anaeróbica se forma gas metano. Este gas metano se forma debajo de la tierra, o sea, va enterrado, y se filtra a través de fisuras que hay en el lecho marino. Entonces, literalmente, en varias zonas del Caribe y en el Atlántico, si uno tuviera la oportunidad de ir al fondo marino, porque hacemos un submarino, no podría decir de otra manera, entonces vas a ver burbujitas saliendo del lecho marino. Eso es metano. Pero ¿qué pasa? Que ese metano sale como gas, pero inmediatamente, debido a esas presiones y a la temperatura que puede estar en el fondo marino, puede sufrir una transformación. Y de hecho, se forman lo que se llaman los hidratos de metano, que es metano cristalizado. Y eso fue lo que formó uno de los problemas en las soluciones que estaban dando en Deepwater Horizon. La idea de British Petroleum era coger una especie de tapa, construyeron una especie de tapa metálica y querían embonarla encima del pozo para sellarla. Y no la pudieron sellar porque justo se le formaron cristales de metano entre la tapa y el pozo y no podían hacer el sello perfecto. Entonces, se complican las cosas. ¿Cómo puedo finalmente sellar ese pozo? Para que vean las aplicaciones de la química y de la física, que a veces uno dice, ¿para qué estoy aprendiendo esto? Y a la final eso sirve al rato de la hora de salvar incluso hasta la vida. Bien, la plataforma, y alguien me preguntó cómo sucedió esto.
Realmente no hay un informe oficial hasta la fecha de qué es lo que pasó ese día en la plataforma. Y de nuevo se generan una serie de suspicacias. Ya había habido quejas de la mala operación de la compañía, no solamente en ese pozo, sino en varios pozos. Sin embargo, no está completamente reportado. Incluso los documentos de reporte han comenzado a ver como que falta información. Por otro lado, cuando comenzaron, dicen, en función de los sobrevivientes, porque ¿qué estaban haciendo a esa hora? Dicen que estaban sellando el pozo. Entonces uno dice, pero si el pozo tiene 50 millones de barriles todavía para sacar, ¿por qué se lo estaban sellando? A no ser que se hubieran detectado ciertos problemas. Entonces resulta que mientras estaban haciendo las operaciones de sello del pozo, lo estaban encementando, sucede una explosión, pero no una explosión con llama, sino que es como que si violentamente se destapara la botella de un champán, el corcho de un champán. Entonces sale una mezcla de lodo con gas, y dicen que gas por los olores que se detectaron, pero fue tan violento de que al momento de llegar a la superficie, este fluido, porque era un fluido realmente lo que se estaba moviendo, se gasificó, y al gasificarse se produjo la explosión con llama, y entonces se produjo este incendio que duró aproximadamente 36 horas. No es que en 36 horas lo apagaron, sino que no pudieron apagarlo. La temperatura fue tan alta que se reblandeció el acero, y entonces la plataforma colapsó y se hundió. O sea, a las 36 horas se hundió la plataforma, se perdieron 11 vidas y una tripulación de 126 personas, y aquí también de nuevo vienen las suspicacias. 7 solamente eran de British Petroleum y 79 eran de Transocean, que eran los operadores de la plataforma, más 40 que eran de otras compañías, y entre esas compañías está una compañía que está viniendo ahorita, aquí en Ecuador tiene su explotación, que es la Halliburton, tenía también su gente trabajando ahí. Finalmente, el hundimiento de la plataforma. Bien, en un yacimiento de petróleo, generalmente los yacimientos tienen una forma así, se acumulan. Obviamente esto no quiere decir que sea hueco, simplemente que en la tierra no es totalmente sólida, sino que tiene poros. Y entonces en los poros de ese suelo o de esa roca se acumula, se pueden acumular 3 cosas. Y aquí se forma algo bastante particular. Si bien el petróleo flota en agua, en los pozos normalmente se encuentra petróleo, agua salada y gas. Entonces el agua salada generalmente está por encima del petróleo, o sea, no hay agua que se flota, pero es por la forma como se forma el petróleo. Entonces este gas es gas metano, puede haber bastante como puede haber poco. Y entonces ¿qué pasa? Si aparte aquí hay fisuras, este gas, o sea, las fisuras son tales que no puede escapar ni el agua ni el petróleo, pero sí escapa el gas, y entonces aquí se forman estas burbujitas que para la zona del Caribe, entonces literal, y los submarinos de universidades han ido y han visto y han filmado que se forman depósitos de metano hidratado. O sea, es como que si vieran metano hecho hielo, básicamente, cristalizado, porque todo esto es metano. De hecho, piensan que esta es la próxima fuente de energía. Dicen que todas las reservas que tiene Estados Unidos de metano en el Golfo de México les daría energía suficiente como para alimentarlos en energía durante los